Y tú como actriz, cuando te quisiste dedicar a esto, ¿cómo fue en esa época, en ese contexto? Para decir, quiero ser actriz, ¿cómo se lo tomó tu familia? ¿Cómo Ya. fue? Fíjate, yo me fui con 16 años a Londres a aprender inglés. Mm. Mi madre tenía una inteligencia, éramos 7 y las 4 últimas éramos chicas. Entonces dijo, después de la guerra estaba la cosa jorobada. Y después de la guerra mucho, porque yo nací en el 44. Pero ella decidió que iban a venir los americanos y que se tenía que saber inglés. Y nos fue mandando una a una a Inglaterra. Oye, pues ni tan Oye, mal pues, joder. realmente. Entonces yo cuando vine, en Londres no me dejaban leer en español, porque decían que entonces no iba a aprender, que tenía que hablar en inglés, lo poquito que sabía, y leer en inglés. Y entonces me dijo una amiga, lee obras de teatro, que como viene el nombre de los personajes, lo puedes seguir más. Es muy difícil también, pero puedes seguirlo más. Y me dieron a Chekhov, Ibsen, Presley. Y dije yo, esto lo quiero hacer como sea, esto, y se hace, y me llevaron al teatro. Entonces ahí Qué decidí, maravilla. cuando vine a España, que quería ser actriz, pero no sabía dónde ir ni qué hacer. Claro. En principio me coloqué en la embajada americana. Con el inglés en esa época te colocaban muy bien. La introducción claro. del aceite de soja era mi departamento. ¿En serio? El Soybean Council. La introducción del aceite de soja. Y yo tenía que escribir a gente de Andalucía, empresas, bueno, yo no, lo escribía mi jefe y yo lo ponía en máquina. Ajá. Era hablando de las maravillas del aceite de soja en comparación con el de oliva. Que Y yo en decía, realidad no, yo ¿eh? soy de Jaén, decía, oye. No lo introdujiste bien del todo No, porque no ha coló. calado. Pero era una lucha, Claro. el Soybean Council. Qué Y fuerte. entonces ahí ya empecé a enterarme dónde podía hacer teatro. Yo solo pensaba en teatro, no en cine. Y por la calle, por la Gran Vía, una noche vi que estaban haciendo una película, pero yo no pensaba que el cine era para unos que ya habían nacido para ser actores. Que han nacido directamente en el plato. Directamente, pero el teatro no. Y entonces me hablaron de una escuela, un chico de la película, del TEM, Teatro Estudio de Madrid, que era el profesor magistral William Layton, Ajá. que trabajaba con el actor Stanislavski era. Sí. Y entonces fui allí y allí empecé a compaginar con mi embajada y yo tenía un despacho muy grande y venían a ensayar al despacho. Sí. Y el señor Burnett, mi jefe, abría una puerta así y me decía, Petra, ¿queréis café o alguna cosita? Y nosotros estábamos ensayando. Hasta que eso se fue de España, el Soybean Council, porque estaban 4 años y se iban al Pakistán. Porque por lo que sea, el aceite No de caló. soja no caló. Caló, lo ¿Caló dejaron mucho? bien. Oye, hay soja por todos los sitios. Sí, pero en aceite. En aceite también hay Claro, en aceite aceite de yo soja, sí. pero no caló como suplantar Claro, al suplantar al aceite de oliva, claro. Era imposible. Y nada, se tenía que ir uno a Pakistán. A mí me dieron la opción. Yo en Pakistán, por Dios, con mi teatro. Y ya me metí de lleno en el teatro. Ostras. Así fue mi entrada en el teatro. Increíble. Qué bonito, Sí, realmente. es muy bonito. Y ahí ya vivías del teatro. O sea, Sí. quiero decir, ya... Vivía mal, pero vivía. Claro, porque es una en profesión. el TEM conocí al que ahora sigue siendo mi marido, Juan Margallo, y me quedé embarazada. Lo decidimos tenerlo luego. Claro. Porque nos podíamos haber ido a Londres. Podías haber ido a Londres, que ya Londres sabías cómo y llegar tal. realmente. Eso es Pero cierto. decidimos Tenerlo. Y entonces no estábamos casados, pero ya vivíamos malamente, pero vivíamos. Eso sí que era, a ver, en ese momento la gente se lo piensa mucho tener un hijo. Claro. Yo desde luego me lo pensaría en ese momento. Pero entonces éramos hippies, había mucha cooperación entre nosotros. Hicimos un grupo, el Grupo Tábano, que hicimos una obra, Castañuelas 70, que fue un éxito, que nos la prohibieron enseguida al mes y medio de estar en la comedia. Y vivíamos todos juntos. O sea, un poco tribu. Era una tribu de desmelenaos y de... pero yo creo que, fíjate, yo muchas veces lo pienso. Digo, el hipismo tenía algo maravilloso, pero imposible de continuar, que no era consumista. Claro. O sea, no sabíamos lo que era el consumismo nosotros. Ostras, Y yo creo que eso es una de las cosas que nos ha llevado por un camino determinado, el consumismo, ¿no?
porque es que ahora compramos... Por eso necesitamos la tapa del váter. Claro, Por Espera, eso necesitamos, y por el pito a que de tú en la mi- parte... de su A nieto. que tú cuando eras hippie no pensabas, ostras, una tapa del váter. No, porque estarías cagando en un cubo. Joder, y si tuviéramos cubo... O sea que al No, final pero que te quiero decir que era nos una época nos donde corrompe. lo hacías claro. todo, ibas por las basuras de la calle Goya, Velázquez, que tiraban cosas, Velázquez, que tiraban cosas Buenas. De buenas. muy buenas. Y unas las vendíamos y otras amueblábamos la casa. Yo creo que eran unos momentos muy bonitos, muy divertidos, y todo eso con el miedo de que te prohibían la Claro. obra, de que te tenías que ir, nosotros nos teníamos que ir, teníamos mucho contacto con la emigración económica, la gente que se fue de a Alemania, Mm, a Suiza, a Francia, a ganar nada, pero era un poquito y se lo mandaban a... a Y sus el familiares. exilado, que había mucho exilado, Sí. y había centros democráticos que nos llevaban. No nos pagaban, pero nosotros nos organizábamos, llevábamos allí, pasábamos la gorra, luego nos llevaban a sus casas. Eran unos momentos muy difíciles porque tenía 20 y tantos años, pero teníamos 20 y tantos años. Claro. Y yo tenía una familia política que me cuidaba, 2 niños que tuve Claro. cuando yo me iba. Pero Claro. te quiero decir que no pensábamos en comprar. Es que es verdad, no pensábamos, los hippies no pensábamos en cobrar. Pues a mí muchas veces me da rabia, digo, joder, pero ¿por qué no se continuó adelante con Ya. esa idea? Porque os fumasteis todos los porros, Claro. Petra, claro. Eso es verdad. Entonces, claro, Ha habido que aquí, hacer pero plantaciones que traigan nuevas. porros. Te voy a decir, yo era tonta, pero del culo, ¿eh? O sea, lo mío era... Entonces nos fuimos una noche a cenar con unos amigos y yo fumaba, pero muy poco. Yo no, me decían, tú no compras. Digo, es verdad, yo no compro. Para hacerte pero la chula un fumo, poco. Pero fumaba. Hombre. Y entonces estamos allí todos y de pronto veo que van pasando un cigarrillo. Y ya cuando llega a mí, digo, yo no lo entendí. Digo, yo Con toda la no. baba de todos. Claro, con toda la baba. Digo, pero y veía que había más cigarrillos. Digo, oye, ¿pero por qué fumáis todos? Digo, Porque no tenéis todos el se vuestro. empezaron a reír completamente. Y a partir de ahí me enteré de lo que era Claro, es que yo fumar se habían y sacado el de la- bolsillo de CCC, de Sí, hippie. era muy de hippie, pero Claro. yo era, he sido siempre muy perdida. No, yo iba por la vida y tú me dabas cuenta, me decían, oye, que te están insultando. Y yo decía, ¿quién? Pues yo no veo a nadie. Esto antes de los porros. Antes de los porros. Imagínate. Luego de los porros ya no me enteraba de nada. Los porros Pues que se fumaba mucho porro, ¿eh? se fumaba mucho. Ya Yo he ves. fumado poco porque tenía algo en mi cabeza que me hacía hacer, sobre todo cuando estaba haciendo obras de teatro, Es que es para... cosas rarísimas. Entonces, fíjate, hicimos una obra y entonces fumábamos antes, o sea, por norma, lo mismo que uno hacía meditación, nosotros fumábamos. Y entonces yo me di cuenta que el día del estreno de la obra, en los ensayos, el día del estreno, salí y dije, pero si es que estaba haciendo tonterías todo el rato. O sea, con un pie me quedaba quieta y con el otro daba vueltas y hablaba. Y cuando salía me quedaba quieta. Y de pronto cuando tenía que salir decía, no, ahora no es. Y cuando no tenía que salir, salía. Y dije, no, esto no puede ser. que A mí me sienta mal. Es que realmente... Voy a fumar ducados. Voy a ir a lo sano Voy y voy a Voy a fumar. fumar ducados. Me voy a cuidar. Me voy a cuidar el cuerpo con los ducados y los celtas. Buena decisión, ¿eh? Muy Pero- Yo buena. nunca he sido de porros tampoco, tía. Yo- Yo a mí- he fumado alguna vez, Sí. pero es que me quedo, para empezar, o sea, porque como yo soy tan nerviosa, puede ser que me venga bien, también te lo digo, También una Porque te quedas valeriana. tranquila. pero me quedo como dormida y Sí. con la baba caída, y a mí Sí. no me gusta eso, o sea, A mí me me gusta pasa ser la eso. alegría. Sí, o hacía algo absurdo o sí me quedaba... Sí. y decía, esto no. Sobre todo con esto- el trabajo. O sea, No se puede, O sea, no hay se gente que puede. sí que fumando porros es más Sí, sí, creativa había y demás. gente que lo hacía. Pero yo no incluso a podía. nivel laboral, o sea, quiero decir, más despacio. Es que no podía, funciona. No podía, o sea, aparte me sentía como mal, me dolía el estómago. Digo, y yo creo Y que luego eran te trae también un los hambre. nervios, ¿eh? Claro. Porque yo sabía que eso a mi madre no le gustaba. Hombre,